chicos, aquellos que recién llegan y tienen el don de la música. Cada mes tenemos una linda actividad aquí en la iglesia, los sábados de tarde. Todos aquellos que tienen el don de la música preparan su parte musical y nosotros escuchamos aquí todos juntos. ¡Feliz sábado, gente! ¡Feliz sábado, jóvenes! Nos alegramos de verlos. Algunos de ustedes no están solos. Se ve que en el verano hicieron muy buenos contactos. Los felicito por ello. Estamos trabajando para que haya amistades bien sólidas, ¿ok? Pero vamos tranquilos, no es cuestión de vivir acelerados tampoco. Pero me alegro. Y yo estaba pensando, jóvenes, ¿qué tema tocar? ¿Qué tema tocar? Por eso, Charlie, si tú ya me puedes colocar el videíto. Algunas veces nos ha tocado viajar en situaciones así, donde tú haces varios kilómetros y como que todo es llano, todo es chato, como que las cosas ya después que tú la percibiste un rato y sigue siendo el mismo paisaje, ya como que las cosas no se empiezan a distinguir, como que todo es igual y ya perdemos esa percepción de notar las diferencias. Y jóvenes, yo quiero hablar de eso. En la Biblia se registran algunas situaciones de personajes bíblicos que tienen allí una visión chata de la situación que están viviendo, una visión llana de la situación que están viviendo. Y si pasamos la siguiente diapositiva, Charlie, no estoy hablando de vidas en blanco o de vidas vacías. Estoy hablando de una situación llana donde nada llama la atención. En la siguiente diapositiva yo coloqué allí, no significa estar viviendo un desencanto, no significa estar viviendo una desilusión. Y si tomamos la siguiente, no significa justamente ser como los avestruces, negar la realidad. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de negar la realidad. Significa algo diferente. Significa no estar haciendo la lectura correcta. Miremos la siguiente diapositiva. Algunas veces nos pasa eso. Es decir, están pasando acontecimientos en nuestra vida y nosotros no podemos tener la lectura correcta de la realidad. Nos cuesta distinguir lo que sucede, porque aparecen allí distintas situaciones que nos impiden percibir lo que verdaderamente está resultando en nuestro acontecer diario. Y saben, la Biblia registra, si ustedes me acompañan en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 13, la Biblia registra que Cristo llegó en una época donde la gente de Israel estaba viviendo una situación parecida a lo que estamos mencionando. Su actitud, dice allí, era displicente, insensible. Todo giraba en el mismo plano, en la misma chatura. Y si tú me acompañas allí, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 13, Jesús dice así: por eso les hablo, ¿por qué? Por parábolas. Porque viendo, ¿qué pasa? No ven. Y oyendo, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido. Y entonces agrega allí: y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane.
Jesús expresa, cuando los discípulos le preguntan, Señor, Maestro, dinos, ¿por qué tú cuando te expresas, en lugar de decirnos las cosas claras, nos cuentas historias? ¿Qué sentido tiene, Señor? Y entonces Jesús le dice, miren, el pueblo que oye, pero ¿qué? No entiende. Ven, pero ¿qué? No captan, no comprenden. Fíjense que este mismo significado Pablo lo presenta y lo usa, ese mismo verbo, ese mismo vocablo. Pablo lo usa cuando tiene que hacer su apología, cuando él está preso en Roma. Estando preso en Roma, los judíos allí romanos se acercan a Pablo a la casa donde él estaba preso y entonces le preguntan, ¿por qué te está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Por qué tú estás preso? ¿Por qué tú perteneces a esa secta, a ese grupo de cristianos? ¿Y por qué te persiguen? Y usted me acompaña en Hechos, ¿cierto? Capítulo 28, 26. Hechos capítulo 28, verso 26, aparece justamente lo mismo. Capítulo 28, verso 26. Pablo menciona, hace una apología de por qué él estaba preso y entonces dice, miren, el pueblo que me rodea es insensible, no comprende. Verso 26, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y ¿qué? Y no entenderéis. Y viendo veréis, ¿qué pasa? Y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Quiere decir que en cierto sentido, aquí Pablo está presentando la misma situación que Cristo. Es decir, un pueblo que mira, pero que no percibe. Un pueblo que oye, pero no entiende. Un pueblo insensible, que no puede diferenciar y que todas las cosas son iguales, nada es más importante que otro. George Simmels, un sociólogo, en el año 1960 y algo, George Simmels escribió, ¿cuál es la actitud displicente? ¿Cuál es la actitud de una persona insensible? Y él menciona así en algunas palabras, se las menciono, dice allí, la actitud displicente o insensible, él coloca surge del embotamiento. Nosotros vamos a ver bíblicamente de qué surge. Dice, de la insensibilidad en la capacidad de discriminar. Y aclara, aquellas personas que no tienen la capacidad de discriminar, dice, no es que son sonsos o tontos, sino le agrega, no significa que los objetos o acontecimientos no sean percibidos. Quiere decir que suceden las cosas, ellos las ven, ellos las escuchan, pero no la disciernen. ¿Está bien? Y agrega, sino que el significado y el valor de las cosas son experimentados como insustanciables. Y agrega más todavía, se percibe todo igual, plano, gris, ningún objeto merece atención preferencial por encima del otro. Todo tiene el mismo ¿qué? El mismo peso. Oh, jóvenes, ¿te está sucediendo eso en la vida? ¿Acaso las cosas de tu vida todas están en el mismo plano? ¿Nada tiene un poquitito más de incidencia en tu vida que otras? ¿Acaso en tu vida llegaste aquí, es igual que si estuvieras en tu casa? Quizás en el verano existes algunas cosas, fueron iguales si no lo hubieras hecho, sería lo mismo. Y aquí aparece, ¿no? La Biblia presenta que Cristo le habla a la multitud a través de parábolas, porque dice, su comprensión, no distinguían, no valoraban, no diferenciaban, todo era chato,
Todo giraba en el mismo plano. Recuerdo en el servicio militar. Yo hice el servicio militar acá en Crespo en el año 86, así que más o menos van calculando la edad que tengo. ¿Alguno de ustedes ya había nacido? Gracias. Me tocó, siempre hacía guardia los sábados de noche, porque los otros días todos los jóvenes querían los sábados de noche estar afuera, así que yo negociaba mi guardia sábado de noche, comenzaba los sábados de noche y hacía todo el domingo. Siempre el sábado de noche me tocaba estar allí en la parte de adelante de la guardia del establecimiento. Una vez de mañana, el lunes, cuando hicimos la formación, nuestro máximo, el teniente coronel, se presentó al izamiento de la bandera, a la formación, molesto, nos hizo poner firme, nos hizo entrar en descanso y nos dio una paliza de ejercicio durante media hora. Recorríamos los árboles, cada uno tenía su árbol. Ustedes saben que en el ejército uno ama los árboles, porque podía ser que el teniente decía, cada uno vaya a su árbol, y ahí dábamos vuelta alrededor del árbol. 15, 20 minutos dando vuelta alrededor del árbol. Después, ya que pasaba el año, ya teníamos afecto al árbol, ¿no? Como que lo extrañábamos al árbol. Es decir, y ahí dale, dale. Estaba molesto. Resulta que había varios compañeros del servicio que todo le daba igual. Es como decimos, no le entraban balas. Tú lo ponías en tal situación, en tal otra cosa, y ellos todo lo mismo. Todo giraba de una manera superficial. Así que una noche el teniente coronel llegó a la guardia de sorpresa y entonces tomó de sorpresa al que estaba delante y no alcanzó a avisar que el teniente había llegado al campo. Así que le prohibió que avisara y se dirigió al fondo, a los soldados que estaban haciendo guardia al fondo de la compañía. Allí en la compañía en Crespo hay polvorines, así que ahí estábamos dos siempre de guardia. Y siempre nosotros en la noche teníamos una seña, una clave. Si veíamos una silueta, le pedíamos la clave. Si la persona sabía la clave, le dábamos la contraseña y entonces nos juntábamos. Cada vez que hacía el cambio de guardia, se hacía eso. La cuestión es que el teniente coronel empezó a caminar entre los polvorines y no los encontraba ninguno de los soldados. Claro, estos eran personajes porque eran personajes. Todos de ellos eran superficial. Ellos vivían en una nebulosa, nada tenía un mayor sentido, nada tenía una mayor responsabilidad. Hacía frío esa noche. Así que el teniente coronel se molestó y se enojó y nos hizo poner justamente disciplina, porque él, caminando por los polvorines, dice, me encontré con un matrimonio. ¿Y qué quiso decir? Los dos soldados haciendo guardia, siempre se tenían que encontrar, ir a la punta, encontrar, ir a la punta. En un momento se encontraron, hacía mucho frío, cada uno de ellos tenía una manta, uno puso la manta en el piso, se acostaron los dos a dormir y pusieron la manta encima. Así que cuando vino el teniente coronel, que estaba esperando que los soldados estén allí, ¿cierto?, atentos a que no pase nada, los dos estaban durmiendo plácidamente. Imagínense para el teniente coronel. Así que ese lunes nos dio una paliza. Pasaron 2 semanas, 3 semanas. Sábado de noche, estoy de guardia allí en la puerta. Veo el auto del teniente coronel. Enseguida di el código a mi sargento. Se le dijo al otro teniente. Todos estábamos allí parados para la entrada del teniente coronel. Pero el teniente coronel era rápido. Se bajó rápido del auto y se introdujo en la compañía, nos saludó y se fue para el fondo. Venía a saber qué estaba haciendo ¿qué? El soldado del fondo. Nosotros teníamos un compañero de militancia. Él era un muchacho que económicamente estaba bien. Y cada vez que él venía y tenía que hacer guardia, era un chico del campo. Su papá siempre mataba algún animal, así que hacían chorizos. Él, todas las veces que había guardia, traía chorizo seco para comer.
Así que, pasado ya un tiempo, el nombre de él era Chorizo. Chorizo, todos querían hacer guardia con Chorizo, porque había comida. Así que Chorizo era un muchacho fiel. Chorizo era una persona noble. Me acuerdo la vez que nos enseñaron cómo presentarnos. Tuvimos toda una mañana practicando cómo presentarnos. Así que Chorizo, si tú le decías, haz esto, él no modificaba nada. Él siempre hacía eso. Nosotros temblamos cuando el teniente coronel fue para allá y sabíamos que estaba, ¿qué? Chorizo, porque podía pasar cualquier cosa. Cuando estábamos practicando cómo hacer la presentación, para aquello que hicimos el ejército, firmes, y allí con el casquete hacíamos el saludo, soldado clase 67, ya saben el año que tengo, y entonces el teniente coronel nos enseñó, ustedes tienen que decir, entonces él se paró ahí y dice, ustedes son soldados clase 67, porque no nos hablan con dulzura, ¿no? Ustedes son soldados clase 67, así que dicen, soldado clase 67, y puso un nombre, Juan Pérez. Así que practicamos durante 1 hora, de a 2, nos poníamos firmes, soldado clase 67, Juan Pérez. 1 hora. Y entonces el teniente dijo, bueno, ahora que ya aprendieron cómo presentarse, pongan su nombre. Entonces, durante 1 hora más, soldado clase 67, Roberto Giordana, y así, 1 hora. Al día siguiente, ¿quién estaba? Nos dieron salida, todos nos fuimos a nuestra casa. Al día siguiente, 7:30 de la mañana, estábamos ahí. ¿Y quién estaba en la entrada? El teniente coronel. Nos puso a todos en fila. Éramos más o menos unos 40. Y mientras íbamos pasando, todos firmes ahí, él se ponía delante tuyo y tú tenías que presentarte. Y cada uno lo iba haciendo bien. Chorizo. Chorizo era la persona que si tú le dices, ve por esa senda, él nunca va a cambiar de rumbo, él va por esa senda. Chorizo no había entendido bien la presentación. Chorizo se había quedado con el nombre Juan Pérez. Entonces cuando llegábamos allí, yo lo tenía Chorizo ahí cerquita. ¿Cierto? El teniente llegó acá, pasó, Roberto Giordana, perfecto. Hizo uno más y cuando se paró adelante de Chorizo, Chorizo dice, soldado clase 67, Juan Pérez. Cuando dijo Juan Pérez, ya dijimos, acá tenemos 1 hora de fajina seguro. Salimos porque todos nos reímos, así que salimos a correr. Chorizo era persona noble. Así que cuando yo vi que el teniente coronel iba hacia el fondo, ¿qué puede llegar a pasar? Solo sabíamos lo que iba a suceder o lo que podía suceder. El teniente coronel avanzó hacia la parte de atrás del regimiento. Nosotros, el teniente que estaba, el jefe de guardia, le preguntó si lo quería que lo acompañe. Él dijo no, se fue solo. No averiguó cuál era la seña, no averiguó cuál era la contraseña. Y se avanzó. Cruzó la tranquera. Y Chorizo no era un personaje displicente. Chorizo era noble, pero asumía con responsabilidad lo que tenía que hacer. Sabía yo eso. Yo estaba en la guardia delante. Se demoró un rato, unos 20 minutos, y de a rato se escucha un disparo. ¡Pum! Un disparo. Imagínense, el teniente coronel estaba al fondo. Y entonces salió toda la guardia, el único que me quedé adelante, pero toda la guardia salió a correr atrás. ¿Qué había pasado? Chorizo, que estaba de guardia, vio la silueta del teniente coronel. Le gritó, contraseña. El teniente coronel lo quiso sobrar y Chorizo le dijo, contraseña. Y el teniente coronel lo quiso sobrar y siguió avanzando y le dijo, contraseña. Y sabía Chorizo que a la tercera contraseña, si no había, ¿cierto?, una voz que decía lo que tenía que decir, tenía que disparar. Así que imagínense, agarró el fal, le apuntó y le dijo, usted no me dijo contraseña. ¡Bum! Y le pegó al costado.
De ahí el teniente coronel se quedó quieto. Supo que ¿qué? Que este no era un personaje displicente, que este asumía la responsabilidad que tenía que asumir. Para todo eso llegó el jefe de guardia, le gritaron: Chorizo, es el teniente coronel. Yo no sé lo que habrá sentido Chorizo cuando le dijeron que era el teniente coronel. Yo lo único que supe, que quería terminar la guardia y saber qué iba a pasar en el izamiento de la bandera. Estábamos todos en el izamiento de la bandera. El teniente coronel estaba allí, no dijo nada. Nada, de nada, de nada. ¿Por qué? Porque aquel joven había hecho ¿qué? Lo que tenía que hacer. Yo creo que quizás nunca más en su vida se puso a recorrer de noche un regimiento. Pero aquí aparecen las contradicciones. Dos jóvenes superficiales. Total, todo da igual. Y aquel joven que marcaba una diferencia. Y saben, si ustedes me acompañan, dice que Cristo habló en parábolas. Cristo habló en parábolas y una de las parábolas que Cristo habla justamente tiene esa connotación. Si ustedes me acompañan en San Lucas capítulo 15, verso 17. San Lucas capítulo 15, verso 17, dice que ese joven que nosotros conocemos la historia, San Lucas capítulo 15, verso 17, habla de ¿qué? Del hijo pródigo. El hijo pródigo, mientras vivía en la casa, no notaba, todo era chatura. Él participaba de las cosas de la casa y todo era igual. Era tan igual que ese hijo pródigo llegó a una rutina. Y entonces dice que ¿qué? Que se fue. No había percibido, no había distinguido. Veía, pero no comprendía. Oía a su padre, pero ¿qué? No entendía. Después que se quemó, después que llegó al fondo, al fango, el verso 17 dice: volviendo en sí. Volviendo en sí. Este joven, como que ahí se le prendió, se le hizo el clic y se dio cuenta que ¿qué? Que no todo era igual. Que aunque en la casa del padre parecía que todo giraba en el mismo plano, en la misma justamente consonancia, así, en el mismo nivel, cuando salió afuera y llegó al fango, se dio cuenta que lo que estaba con el padre ocupaba un lugar muy alto, tan alto que entonces lo comenzó a valorar. Es decir, recién ahí él hizo una distinción. Jóvenes, ¿por qué traigo este mensaje? Porque comenzamos un año aquí en la universidad, un año nuevo, lleno de desafíos, lleno de propuestas. Pero qué triste sería que comencemos ese año sin saber que el comienzo es importante. Sin tener que quemarnos de llegar al fin. Cuando ya quemó todo, entonces él distinguió que aquellas cosas tenían un valor supremo y que no tenían el mismo peso para su vida. Fíjate la siguiente diapositiva. Charlie, si tú la puedes colocar. Un estudio de una universidad hizo un estudio de cómo las palabras tienen un significado especial, cómo nosotros percibimos las cosas. ¿Puedes leer eso? ¿Puedes leerlo? Claro que sí, todos lo leemos y quizás lo hemos visto antes. Según estudios realizados por una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. ¿El resto qué? Puede estar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que dice esta diapositiva? Es decir, miren, lo importante que es, lo primero y qué, y lo último.
En el resto pueden pasar muchas cosas. En el año van a pasar muchas cosas. Pero lo importante es que hoy que estamos aquí, al principio del año, tú y yo coloquemos ¿qué? La letra correcta. Para que entonces en el objetivo que venimos, si la letra correcta es que comencemos con la letra que tiene que comenzar el año, queremos lograr alcanzar aquello que sería la última letra de tu objetivo estar aquí en la universidad. Para que no nos pase como el joven, como el hijo pródigo, que tuvo que quemarse para darse cuenta por equivocar de no empezar correctamente, terminó ¿cómo? Terminó mal. Queridos jóvenes, llegar a la universidad, estar aquí, no es un acto que debe pasar desapercibido para ti. Eres joven, estás formándote, estás allí justamente en la etapa de empezar ¿a qué? A inculcar valores, principios. Por eso nosotros como iglesia tenemos 2 objetivos este año: que tú te identifiques con tu identidad y que tú te integres en la misión, para que cuando tú salgas de la universidad, cuando tú seas probado en cualquier trabajo donde vas a estar, las cosas estén claras en tu vida. No para que de repente quizás a mitad de año, a 3/4 parte del año, tengamos que poner una disciplina, te tengas que ir por situaciones de no haber comprendido que la primera letra es clave. No puede ser que venir aquí no signifique, no tenga importancia para tu vida. Vienes a estudiar, vienes a una universidad que no es una universidad cualquiera, sino es una universidad que tiene un nombre, que tiene una identidad, es adventista. Venimos aquí porque nos encontramos con gente que cree lo mismo que nosotros. Y ¿sabes qué? Mantener esa identidad es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Mantener esa identidad es parte tuya y parte mía. Porque si tú diluyes con la conducta esa responsabilidad, lentamente se va disolviendo esa calidad o esa cualidad que tenemos como familia. El hecho es que si estamos aquí, esto no es un acontecimiento que es igual a otros acontecimientos en nuestra vida. Debemos aprender a distinguir lo que es importante y darle el valor que merece. Porque esto que tú estás pasando, por esta etapa que estás pasando, cambia tu proyección de la vida. De acá a 3 años, 1 año, 5 años, tú te vas de acá siendo diferente. Tú te vas de acá teniendo una profesión. Tú te vas de acá teniendo allí una identidad que te distingue del resto de la sociedad. Tú te vas de aquí no para ser cola, sino para ser ¿qué? Cabeza. Tú te vas de aquí para ser esa luz, esa sal de la tierra. Por eso la primera letra es importante. Para George Simmons, él decía que la insensibilidad es fruto del embotamiento. La palabra de Dios nos dice que la insensibilidad, el no discriminar los acontecimientos, el verlos a todos de la misma manera, planos, chatos, sin peso mayor uno que el otro, proviene de la experiencia que Nicodemo tenía que ver. Si ustedes me acompañan y con esto termino, es el último versículo. Allí, San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Son 2 versículos antes del famoso versículo del amor. No por algo San Juan lo coloca allí, el discípulo amado. Nadie comprendió tanto el amor de Dios como Juan. Y Cristo le dijo algo. Cristo le dijo algo a Nicodemo. Nicodemo veía todo igual.
Nicodemo no había alcanzado a percibir quién era Jesús, no había distinguido. Para Nicodemo, cuando él se entrevista con Jesús, le dice un maestro más del común, de los tantos. Era un personaje más de la sociedad. Pero entonces Jesús le menciona, verso 14, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese Nicodemo que veía a Cristo como uno más del montón, ese Nicodemo que no había valorizado la figura de Cristo para realzarla y ponerla allí en el pináculo de su vida. Ahora Cristo le dice, mira Nicodemo, si tú quieres que haya un cambio en tu vida, debe ser que levantada la cruz. Y ahí vemos la misma experiencia. La misma experiencia es que cuando el hijo pródigo vislumbra el amor de Dios, se rinde y distingue y valoriza quién es Dios, quién es su Padre para él. Cristo le dice a Nicodemo, cuando la cruz se levante en tu vida, cuando la cruz tenga significado en tu vida, ya tú no vas a ver las cosas de la misma manera. Porque ¿sabes qué? Si tu vida era llana y chata, ahora después de la cruz hay un antes y un después. Hay algo que se resalta, hay algo que es importante, hay algo que cuando tú miras te topas con él. ¿Por qué? Porque ahora eso tiene sentido, ese acontecimiento ha marcado, ha sellado, ha hecho una cicatriz en tu vida. Querido joven, eso es lo que cambia nuestra vida. Es decir, estamos aquí, vamos a comenzar el año lectivo. Venimos aquí, hay muchos esfuerzos de sus padres, muchos donantes, muchos amigos, mucho sacrificio, ustedes colportando. Pero ¿sabes qué? Si todo sigue siendo chato, si Cristo no se levantó, si Cristo no es el primero, el último, si Cristo no marca esa diferencia en tu vida, lentamente vamos a empezar ¿a qué? A insensibilizarnos. Y ya todo te va a dar igual. Vienes al culto y quizá venga la combi, la camioneta y te vas al boliche a bailar. Todo te da igual. Vienes, cantas, vas y participas del pecado. No importa, todo te da igual. De repente allí viene una chica, viene un chico, aparecen allí, van a la intimidad, todo te da igual. Empezamos en una chatura donde el pecado nos ciega, nos entorpece. Por eso, joven, pongamos la primera letra correcta para que entonces todo lo que vamos a escribir tenga significado. Porque Cristo, ¿qué es? El alfa y el omega. Cristo, ¿qué es? El principio y ¿qué? Y el final. Cristo es la primera y la última letra en tu vida y en mi vida. Cristo es el que le da el significado a lo que escribimos. Por eso, mi mensaje simple, sencillo, es que estamos aquí para decir, Señor, yo no quiero que esto sea un acontecimiento más que pase desapercibido. Señor, quizás yo tengo las percepciones embotadas y venir aquí es una posibilidad que todavía ni siquiera le encontré el valor de estar aquí. Quizás vine aquí porque le dije a mis padres para salir de casa. Quizás vine aquí para encontrar un novio, una novia porque me quiero casar y yo sé que hay un grupo aquí, esto es un shopping, verdaderamente. Pero bueno, vamos tranquilo. El hecho es que si Cristo no es la primera letra y no es la última letra, va a cerrar. Por eso, jóvenes, es un llamado que nosotros aquí de corazón pongamos a Cristo en el lugar. Que en esta noche Cristo se levante. Que en esta noche tú ya no digas,
vivo en una llanura, en una chatura, en una planicie, sino hay algo que predomina, hay algo que se enaltece, hay algo que toma figura y que se ensalza en todas las cosas, la cruz de Cristo en tu vida. ¿Lo aceptas? ¿Aceptas este desafío de que Cristo sea la primera letra, que Cristo sea la segunda letra? Oramos por ello y oramos a Dios para que nos ayude a mantener ese desafío en nuestra vida. ¿Quieres decirle sí a Cristo? Allí donde estás, te quieres poner de pie, vamos a orar. Vamos a pedir, Dios, sé eso, sé esa primera letra en mi vida. Amante Padre, que estás en los cielos, vivimos en una cultura insensible. Vivimos muchas veces, Señor, apresurados, caminando, haciendo cosas. Y no alcanzamos, Señor, a distinguir, a diferenciar acontecimientos que tienen que ser importantes en nuestra vida. Padre, ayúdanos a que así como Nicodemo fue llevado a percibir la cruz, lo que le da sentido, valor a nuestra vida. Padre, que en este momento, al comenzar este año en la universidad, la parte académica, la comencemos dando gracias y percibiendo tu amor, que moriste por nosotros, Señor. Gracias por ello. Señor, sé tú el inicio y sé tú el fin de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a vivir tomado de tu mano. Que tú seas, Señor, nuestro centro referencial. Que tú seas, Señor, el centro de nuestras vidas. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Tomamos asiento.